Buenas a todos, un nuevo día, rezando juntos. Sencillamente vamos a invocar al Espíritu, preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para que la palabra nos toque, inspire y nos invite a la novedad, a la noticia buena, la buena noticia que transforme y que nos ayude a seguir caminando. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos rezando con el Evangelio de Mateo. Estamos en la parte, a partir del capítulo 11, que estuvimos leyendo estos días anteriores, donde lo que se busca, o lo que el Señor busca, es hablar del misterio del reino. Y el misterio no como algo oculto, sino como algo a ser revelado. De hecho, rezamos, venga a nosotros tu reino. Y acá empieza Jesús a tener como unos ida y vuelta con los sabios de ese tiempo. Y fíjense lo que dice este texto. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido el sábado. Pero él les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso el sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va al núcleo, a uno de los núcleos de, diríamos, la experiencia religiosa del pueblo de Israel, que es el sábado. Es el descanso sabático, lo que es nuestro domingo. La cultura moderna ha hecho que ya ese domingo se pierda, que en el espíritu del sábado decretado, ¿no?, como día de descanso y después solemnizado por la ley de Moisés, y mismo el domingo como experiencia de la resurrección, tenía un sentido. ¿Cuál era el sentido? No trabajo, pero ¿para qué? Primero, para descubrir que no tenemos que estar siempre trabajando, que tenemos y que el hombre necesita ese descanso. Y ese descanso tenía como una realidad, como la búsqueda de tocar dos realidades. Una, un espacio para el encuentro con la divinidad, ¿no?, con el Dios, con Dios, para rezar, compartir con otros. Y la otra pata es el encuentro familiar, ¿no? Un día donde nadie tiene que hacer otra cosa sino aprovechar para encontrarse. Lamentablemente eso se fue perdiendo en este tiempo moderno,
cuando muchas veces hay padres y madres que trabajan un sábado, un domingo y no pueden estar con la familia y tienen un feriado, un franco rotativo, ¿no? Esa es harina de otro costal para pensar qué fuerte, qué importante era el domingo. Ya hay generaciones que no han tenido esa experiencia donde el domingo era el juntarse con la familia, el salir un rato, el compartir, y no había trabajo, no trabajaban, poquitos trabajos había los domingos. Pero fíjense acá Jesús, ¿qué está haciendo? Toca el sábado y dándole una vuelta de tuerca. Primero, acá hay alguien que es más grande que el sábado. Y por el otro lado les hace descubrir que este comer porque tengo hambre no es trabajar, ¿no? Que no importa tanto una ley o un sacrificio si no tiene misericordia, si no tiene amor. Y si uno lo tradujera ese sábado en un sentido de lo cotidiano, podría decir como tener cuidado que esta tradición se tiene que respetar y oprime el corazón del hombre, su humanidad, su misericordia, su rol de hacer cosas distintas. Cuando comen y los fariseos protestan, les va el ejemplo del rey David que comió cuando sus hombres tenían hambre. El hambre es una necesidad básica y uno podría decir, por eso la iglesia siempre va a tener en el centro de su mensaje y de su acción el pobre y el que menos tiene, porque una humanidad con hambre, con necesidades humanas básicas no satisfechas, ¿qué capacidad va a tener de recibir cualquier mensaje? ¿Cómo le vas a decir que Dios lo ama y se está muriendo de hambre? Por eso, acuérdense lo que va a decir el apóstol, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso. ¿Qué sentido tiene? Y es una gran crítica que se da a la comunidad cristiana en los primeros tiempos de los ricos, entre los ricos y los pobres a un costado. ¿Qué sentido tiene honrar a Dios si no cuido o me preocupo del hermano o la hermana que es creación de Dios? Quiere que exista. En el fondo, lo que Jesús les hace ver a los fariseos y constantemente nos quiere hacer ver a nosotros es dónde ponemos el foco, dónde ponemos el centro, cómo tenemos una espiritualidad encarnada, no una religiosidad. La religiosidad puede ser solo normas. En el fondo, detrás de una religión tiene que haber una espiritualidad, que es un modo de vivir, un modo de ver el hombre. Nosotros no nos tenemos que definir por el hacer, sino por el ser, lo que somos, y de lo que somos hacemos. Ese es el gran desafío que me parece que nos propone hoy la palabra. Pensemos, fijémonos, ¿dónde ponemos el foco? ¿Qué cosas creo que son importantes a veces de la experiencia de mi espiritualidad, donde no entra la misericordia, donde no entra la preocupación por el otro, donde son meras reglas y es una ley sin espíritu, tan fría que no contagia el Evangelio? Pidamos a Jesús que nos ayude a salir de ese encierro que a veces tenemos, de esa mirada limitante, a veces torcidas, y por sobre todas las cosas, el cuidado de una mirada que juzgue lo que el otro hace porque no es como yo creo que tiene que ser o como debería ser. Lo primero que tenemos que hacer es intentar ponernos en el lugar del otro. Te pido y le pido al Señor que nos ayude a rezar con todo esto que hoy estuvimos compartiendo, que les compartí. Ojalá el Señor te abra y me abra a mí mayores caminos de encuentro con Él, con su obra, y que pueda entender cada vez más profundamente lo que dice: yo quiero misericordia y no tantos sacrificios. Y que el buen Dios nos regale su bendición. Él es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.